Bueno, y justamente estamos en comunicación telefónica con la doctora Elsa García, es una de las juezas que estuvo justamente, que integró el tribunal que condenó a este oficial de policía. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, gracias por atendernos, doctora. Sobre todo queríamos aclarar para la teleaudiencia, ¿cuál fue la figura que presentó el Ministerio Público con relación a este oficial de policía? Es decir, la hipótesis que presenta la Fiscalía de lo que ocurrió y cuál es el delito que se configuró dentro del Código Penal. Sí, el delito que se le atribuye es el artículo 307 del Código Penal, que es lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Es un tipo penal específico para los funcionarios del Estado, en este caso le tocó al oficial, y se relaciona con haber, en el ejercicio de sus funciones, haber cometido lesión. En este caso se dio el agravado, Luis, que es el inciso segundo del artículo 307, y que tiene un marco penal de 6 a 12 años, de 6 a 15 años, perdón. ¿Cuál es el agravado? El agravado es porque ocurrió una lesión grave conforme se probó en juicio. La teoría del caso que trae el Ministerio Público se relaciona con un impacto de escopeta con balines de goma que recibe el señor Edgar Acosta el 31 de marzo del año 2017 en las inmediaciones del Congreso. Como te dije esta mañana, Luis, el Tribunal de Sentencia juzga hechos e hipótesis traídas solamente por el Ministerio Público. Correcto. Y en ese sentido, esa era la teoría del caso. En juicio se probó que efectivamente este señor Acosta sufrió lesión grave en los términos del artículo 112, porque en la norma del 307 de lesión corporal, en el ejercicio de las funciones públicas, tiene una remisión al artículo 112. Otros elementos, doctora, que son claves. Primero, ¿fue probado en juicio sin que quede lugar a dudas de que este fue el oficial que disparó? Porque tengo entendido que en esa jornada había solamente 2 escopeteros, por decirlo así. O sea, Sí, solamente correcto. 2 oficiales tenían escopetas. De la comandancia de Asunción salió con un jefe de compañía, que era el señor Ortiz, 2 pelotones antimotines. Los antimotines solo tienen la función de disuadir a los manifestantes a guardar la compostura. Entonces no salen armados, salen con tonfas, salen con escudos y eventualmente salen con gases lacrimógenos. Ese día no había gases lacrimógenos, entonces salieron con tonfas y escudos. Eso también se ve en las filmaciones del diario ABC Color. Entonces, el señor Edgar Ruiz designa como escopetero del pelotón del señor Benito Sanabria a Benito Sanabria. Entonces se prueba en juicio que Benito Sanabria es uno de los escopeteros, porque solamente había 2. Uno era el señor Ortiz, que se prueba en juicio que él tenía un casco, un kepi, y el único que portaba casco era Benito Sanabria. O sea, está plenamente identificado como el que realiza el disparo. Lo otro, doctora, sí. ¿Hay un protocolo de cómo deben actuar y en qué momento pueden utilizar el arma, aunque sea con balines de goma, y cómo utilizar el arma con balines de goma? Sí, hay un manual del uso de la fuerza que especifica cómo se utiliza el arma. Incluso el oficial Ortiz nos contó en juicio que él debía haber recibido una orden para utilizar la fuerza y que no recibió. Pero aparte de eso, el manual del uso de la fuerza lo que determina es cómo se va a utilizar el arma, qué se va a hacer antes de eso, y eventualmente cuando se utilice no se puede dañar la vida de nadie y tampoco la integridad física.
eso quiere decir que, o sea, ese protocolo establece que cuando se dispara una escopeta con balines de goma, se hacen disparos al aire o por debajo de la cintura. Como se ve en la filmación, la única persona que disparó a la multitud era este oficial Sanabria, porque puso su escopeta en dirección horizontal a la multitud. Sí. Entonces le dio de primera plana el balín de goma al rostro de la víctima. Y esa no es la manera correcta de realizar el disparo, porque se probó en juicio que se debía disparar al aire y que el balín de goma llega a la tierra con mucho menor fuerza y solo dispersa. Ya, ahí estamos viendo justamente las imágenes, o sea, él sostiene de manera horizontal el arma en el momento en que hace la percusión. Correcto, así mismo. Doctora, lo otro... Otra cosa, Luis, sí. que si te fijas te vas a dar cuenta la proximidad que él tiene con los demás, y además te vas a dar cuenta cómo se acerca la persona que resulta víctima. Se acerca con los brazos extendidos, como enseñarle vamos a calmarnos, o hace un gesto así, y lo hace justo en el momento que ingresa a ese grupo. O sea, y vemos todos que está con las dos manos y que no tiene ningún arma, por ejemplo. Claro. No tiene nada en la mano. Totalmente. Doctora, el tema, se habló mucho de la pena, ¿verdad? De los 12 años, pero explicabas vos entonces, en este caso es, primero, el que en ejercicio de la función pública produce una lesión, pero se da el agravante de que se trata de una lesión grave por todas las repercusiones que tuvo en la humanidad, digamos, del diputado, esta acción del policía. Correcto. La norma tiene una remisión al artículo 112. El 112 tiene 4 numerales. Y el único numeral que no se da es en poner en peligro de muerte a la víctima, que es el primero. Todos los demás numerales se dan. Uno de ellos es desfigura a la víctima por largo tiempo, sí. Le cortó el labio en 2 y se tuvo que someter a 10 operaciones de la cara y a una de los dientes. Doctora, y después le provoca una enfermedad afligente. Ajá. Y la situación de si fue afligente es una valoración judicial que el tribunal hace a raíz de la declaración de la víctima en juicio, que cuenta que tuvo que pasar varias penurias a raíz de esto, como por ejemplo colocarse inyecciones en la lengua y en la nariz sin anestesia, haberse tenido que operar tantas veces, haber pasado y sufrido dolores que tuvo que soportar con analgésicos que le provocaron dolor de estómago, etcétera. Ya. Patricia, ¿cómo querías preguntar? Sí, doctora Elsa, ¿este hombre tenía antecedentes de violencia o algún tipo de antecedentes con la justicia, este policía que fue condenado? A ver, en el juicio una de las cosas que hacemos siempre es producir los antecedentes penales del acusado. Los jueces de sentencia solamente conocemos los hechos en el momento de juzgarlos. Y entonces actualizamos los antecedentes y surgió que tiene una condena por otro tipo penal, que es coacción sexual y violación. Y le estaba diciendo a Luis esta mañana que creo que la condena es de este año también. Pero a ver, no sé cuándo ocurrió el hecho. La condena, averiguamos hoy, doctora, y es de hace unos meses, o sea, digamos, no afectó la carrera del policía porque él ya estaba procesado por el caso del diputado Acosta, ya estaba él con prisión, creo que está con prisión domiciliaria o alguna medida sustitutiva de la prisión, y estando en esas condiciones es que se produce esta condena por el otro hecho, el caso de coacción sexual y violación. Correcto, o sea, ya llega con esos antecedentes al juicio oral. Y eso se convierte también en agravante. Que se tomó en contra también. Ya, eso se convierte también en agravante, el que ya tenga una condena. Eso es un agravante, sí. Es una de las previsiones del artículo 65 del Código Penal, de las bases de medición de la sanción. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y por la explicación. Por nada, Luis.